Hola, bienvenidos a otro episodio más de La Cueva de Mou. Hoy con Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te has encantado. animado a bajar a la cueva en esta ocasión también, no? He salido de mi burbuja. Bueno, está bien que compartas con nosotros tu presencia, tu imponente presencia física. Gracias. Y sobre todo para el tema del que nos apetecía hablar en esta ocasión, que es el de la portavocía, portavoces. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de portavoces? ¿Y por qué nos importa tanto a los que trabajamos en comunicación? Una cosa que nos intriga, que nos motiva mucho. Mira, esta semana hablaba con un potencial cliente que estaba buscando hacer comunicación externa. Y entonces, bueno, pues cuando te aproximas a este tipo de clientes, les miras la página web, los entrevistas, hablas con ellos para conocer sus necesidades. Y una de las cosas que echaban falta en su puesta en escena pública era que no había una identificación clara de quiénes eran las personas que hablaban en nombre del cliente. No había portavoces. Y es curioso, ¿no? Porque uno de los puntos en los que estuvimos hablando es quién es la persona que va a actuar como portavoz, quién es la persona que va a transmitir los primeros mensajes de la propia compañía, la historia de la compañía. Es muy importante porque al fin y al cabo, incluso en tiempos de inteligencia artificial como los que vivimos, los seres humanos necesitamos identificar a otros seres humanos para que cuenten nuestra historia. Aunque hay culturas diferentes según qué país, ¿no? Qué geografía. Bueno, pero ¿a ti te parece que visto esa referencia a la inteligencia artificial o al contexto en el que veías que sucedía ese intercambio con ese potencial cliente, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado mucho la percepción del papel del portavoz y de quién es el portavoz o quién debería ser el portavoz de una empresa en los últimos 10, 15 años? Bueno, la necesidad no ha cambiado, la percepción puede que sí. Y eso creo que tiene que ver con la irrupción, la preponderancia de las redes sociales. Hace 20 años las compañías, las marcas necesitaban a un portavoz para al menos intermediar entre esa marca y los medios de comunicación. Bueno, medios de comunicación y en ámbitos más privados, accionistas y otros stakeholders. Ahora realmente las redes sociales nos permiten que los portavoces actúen directamente con sus audiencias. Entonces ahora parece ser, creo, más necesario que nunca, ¿no? Porque las marcas, las empresas tienen la posibilidad de actuar directamente, tocar directamente al consumidor final o al consumidor corporativo, ¿no? Has mencionado el tema de las redes sociales. ¿No crees que hay una gran inquietud al respecto por el papel que algunos perfiles que no son portavoces oficiales de la compañía pueden ejercer de manera no oficial a través de los medios sociales? Bueno, sí, e incluso oficial. Yo creo que hay muchos casos, ¿no? Pero tenemos el caso de una compañía, no es la única ahí, no lo estoy criticando, todo lo contrario. Por ejemplo, una compañía farmacéutica que decide que tiene que utilizar o se va a valer de algunas redes sociales, TikTok, Instagram, para activar unos mensajes educativos o divulgativos respecto a determinadas o bien necesidades, ¿no? o situaciones que podemos experimentar que podemos vivir las personas, los seres humanos. Se da el caso de que esos portavoces, que básicamente son hombres o mujeres, divulgando sobre una serie divulgando sobre unos contenidos, no son los portavoces, son portavoces oficiales, pero no son portavoces corporativos. Esta es una nueva tipo de portavocía que se está produciendo en estos tiempos, ¿no? Utilizas una red social que se supone que tiene una segmentación por gustos o por edades incluso, entonces designas una serie de portavoces que no son los típicos portavoces corporativos
que se pronuncia sobre una compañía o sobre una marca o sobre un producto, sino que son una especie de portavoces, no sé si alternativos o declinados, no sé, pero son absolutamente oficiales, o por lo menos están bendecidos por todos los departamentos de marketing o de comunicación de las compañías en las que representan, ¿no? ¿Eso puede tener que ver con el papel de los embajadores de marca, tal vez? ¿O está relacionado con...? Sí, pero bueno, pues, me estaba refiriendo a personas que no son necesariamente famosas o que no son externas a la propia compañía. Luego están los portavoces profesionales. Recuerdo en unos años en mi anterior agencia que coincidimos con uno de nuestros compañeros en ese momento, tenía, aparte de su función como profesional de la comunicación, en este caso era la comunicación corporativa, él así, a la vez era portavoz profesional de algo que fue muy famoso en su momento, que fue la familia de la niña esta que secuestraron y que desapareció en Portugal, McCann, ¿no? de los McCann. Su trabajo, yo recuerdo que me generó mucha sorpresa conocerlo. Pues él era director de comunicación corporativa y de crisis nuestro, y a la vez actuaba como portavoz de la familia, en un apartado, digamos, que no tenía que ver con la actividad profesional de la agencia, ¿no? Muy interesante eso. Bueno, ahí quizá, igual nos salimos un poco, pero por hacer el apunte, igual el recurrir a un perfil de ese tipo como portavoz o como voz de tú en la compañía, igual tiene también mucho que ver con el grado de exposición y lo que desgasta Claro. el tener que asociar en este caso era una familia, no era una empresa, pero puede ser que una empresa tenga un desgaste muy fuerte por una crisis determinada y exponer a tus directivos o a algunos portavoces oficiales de manera continua ante los medios te está ocasionando un desgaste fuerte de imagen, asociando mucho a esos portavoces que van a tener que representar a la compañía para otro tipo de cuestiones también. Claro, bueno, los gobiernos lo hacen, ¿no? Tienen su portavoz. En algunos casos, pues es más que otros. Los clubes deportivos a veces lo hacen, tienen su portavoz. Últimamente, en según qué clubes deportivos, ¿no? Se incluye, o sea, el entrenador hace de entrenador, portavoz, presidente y de todo, ¿no? Creo que todos tenemos casos recientes, actuales y de otros años, ¿no? Incluso portavoces que parece que están encantados de conocerse, pero no les hace ninguna gracia ser portavoces, pero la gente está deseando escucharlos como portavoces. Podemos decir a lo mejor algún nombre, o sea, yo estoy pensando ahora mismo en lo incómodo que siempre ha parecido Luis Enrique dando una rueda de prensa y en el fondo uno piensa, yo creo que lo está gozando bastante y que a su club, el que sea en cada momento, de alguna manera hasta le interesa tener una persona con un carácter provocativo en ese sentido, no sé, Sí, o como sí. que atraiga el foco y se lo quite a los jugadores o al resto de la organización de encima. Sí, si bien yo creo que en ese caso, en el caso de Luis Enrique, si lo comparamos, por ejemplo, con Xavi Hernández, con el que ha sido el entrenador del Barcelona este año, sí que creo que hay una falla, y es que en el caso del primero actuaba como portavoz de sí mismo, ¿no? Y eso se repite en el tiempo. En el ámbito deportivo ha ocurrido en el pasado también con otros entrenadores que se han representado a sí mismos independientemente de en qué club estaban. En el caso de Xavi, puede ser en el caso de Ancelotti en el Real Madrid, ellos sí que representan al club, ¿no? Son lo que debería preocuparse a lo mejor sus empresas es de si un entrenador de fútbol debe ser entrenador, presidente, portavoz y de todo, ¿no? Bueno, claro, así ha acabado en el caso de Xavi la relación, ¿no? Y si tuviéramos que identificar cualidades de un buen portavoz, porque bueno, de un mal portavoz también se nos ocurriría alguna, pero cualidades de un buen portavoz, ¿cuáles destacarías? ¿Tú qué pondrías primero, en Es primer que hay, lugar? yo creo, es que hay cualidades, digamos, ¿cómo te diría? Externas o cualidades que se ven y cualidades que no se ven. Cualidades que se ven, yo creo que la capacidad de generar empatía debe ser algo esencial, ¿no? Que esa persona la percibas
como un ser humano en el que con el que tú te puedes empatizar. A nivel interno, yo no sería buen portavoz. Creo que debe ser una persona con una gran capacidad analítica y con una gran capacidad de control de sus emociones. Porque generalmente cuando actúas como portavoz, la mayor parte de las veces, bueno, hay muchas veces que se confunde ser portavoz con el ser el delegado comercial de la compañía, es decir, voy a actuar, por ejemplo, con los medios de comunicación, voy a intentar vender, pero cuando afrontas una crisis, por ejemplo, cuando afrontas una comparecencia en la que estás obligado a pronunciarte, pues ahí tienes que conjugar, creo, dos cosas. De cara hacia afuera tienes que parecer humano y empático, y hacia adentro tienes que ser una persona capaz de controlar perfectamente lo que quieres decir, ¿no? Y me imagino que mucho de eso tiene que ver también no solo con la personalidad, sino con la formación que recibes. Esto se entrena mucho. Los buenos portavoces entrenan mucho. O se han equivocado mucho y a los X años pues van cogiendo experiencia, ¿no? Que no deja de ser un entrenamiento. Yo ahí o sea, creo que sumaría además algunas cosillas que yo creo que tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? De cualidades externas e internas. O sea, la naturalidad me parece que es importante, tiene que ver con la empatía. Y el conocimiento tiene que ver con la parte analítica que decías tú. Es decir, si tú vas a representar la voz de la empresa en general o en un aspecto concreto, cuando no te sabes la lección, se te nota mucho. Y que vas con pie de plomo, que vas súper tieso. Vas diciendo, Dios mío, se me va a notar demasiado que esto lo tengo cogido con alfileres. Sí. O sea que... ¿Y tú por qué crees que... porque es importante hoy para una empresa tener muy bien definido quiénes tienen que ser sus portavoces? Bueno, Hoy. yo creo que la principal razón es que las empresas están muy expuestas, las marcas estamos muy expuestas. Y aquí se junta la parte corporativa y la parte individual, la parte personal. Entonces, ¿por qué las compañías tienen que tener las portavocías perfectamente definidas? Porque su exposición al público es poliédrica. Estás expuesto por diferentes canales, redes sociales, medios de comunicación, página web, en fin, muchas cosas. Pero es que estás expuesto también ante numerosas audiencias o ante ante numerosas audiencias, más o menos profesionales, periodistas, empleados, partners, el consumidor final, las propias familias, porque tú puedes controlar como portavoz lo que tú vas a comunicar al exterior, pero puedes controlar lo que puede comunicar al exterior tu hijo de 17 años, un poco menos, ¿no? Y sin embargo eso te puede afectar también a nivel profesional, ¿no? A nivel corporativo. Entonces, la principal razón es porque estamos en contacto con, es poliédrico, estamos en contacto con un montón de situaciones, y cuanto más practiques y mejor lo tengas planificado, pues menos estrés, ¿no? ¿Y no te parece que los últimos 4 años, con todo el repertorio de crisis variadas que hemos tenido, globales, Sí. catástrofes naturales, conflictos armados, crisis económicas, etcétera, etcétera, han llevado a que aumente la percepción de que era imprescindible tener portavocía para afrontar situaciones de crisis? Igual he dirigido muchísimo la pregunta para la respuesta. Bueno, pues sí, yo creo que de estos últimos años se ha hecho todo mucho más evidente, pero creo que se ha hecho mucho más evidente por el impulso digitalizador que nos ha traído la pandemia, que a su vez ha generado que tengamos muchos más puntos de contacto, más allá del físico, entre las marcas y las diferentes audiencias. Y ya si nos volvemos locos podemos hablar de cómo podemos generar portavocías virtuales a partir de una inteligencia artificial, un HeyGen o algo así, que es lo que hace es clonarte la voz o
o tu propia cara o la de tu portavoz, que puede ser real y que puedes utilizarlo para dirigirte a una audiencia global, potencialmente, ¿no? Pero eso funcionará para responder al principio de Yo creo que... empatía del que hablábamos al principio. A ver, pues no lo sé, supongo que no, pero claro, como se ha digitalizado tanto el mundo y nos estamos acostumbrando a ver las cosas a través de una pantalla cada vez más, pues no sabría qué decirte. Todos asumimos con bastante naturalidad que una compañía de trenes, ¿no? que vende billetes de tren, tenga a un avatar que te atienda y que sustituya a un ser humano, ¿no? Y que te responda a tus preguntas y su faz, ¿no? Su cara sea expresiva y casi que te crees lo que es de verdad esa persona. Hemos visto que en las redes sociales, digamos, más visuales, hay influencers que son absolutamente artificiales, en el sentido de que no hay un ser humano detrás, ¿no? Influencers virtuales que se generan con inteligencia artificial y demás. Entonces, no sé, yo qué sé, si tienes un comunicado mundial que hacer respecto a la cotización de tu compañía, si no tendría sentido que escribir una nota de prensa, hacer los comunicados que haga falta, convocar a los medios de comunicación y tal vez distribuir un vídeo de un avatar del consejero delegado o de la consejera delegada contando lo que quieres contar, no lo sé. Por un momento he pensado cosas un poco locas. He pensado si llegaría un momento en el que puedas generar un avatar conformado con la cara y la voz de Chiquito de la Calzada que te cuente algunas cosas. A mí me parece bastante interesante el Sí. potencial. Sí. Vamos un poco a una cosa que a mí hay muchas veces que, bueno, a mí y a ti siempre Sí. lo preguntan en formaciones, que hay gente que tiene la percepción, alumnos que a veces que les cae, ¿no? La obligación de tienes que prepararte para potencialmente ser portavoz de la compañía en algún momento o con un contexto concreto. Y siempre a mucha gente le surge la duda de, pero bueno, esto, claro, al que se le da bien, pues que es que se le da bien. Sí. Pero si a mí me resulta incómodo, soy así asado, esto no se puede solucionar. Yo siempre creo que se puede entrenar. Bueno, que hay características o que hay cosas que probablemente no tengan gran mejora, no digo en algunas personas, sino en todos nosotros. Que hay siempre algo en lo que vamos a cojear un poco más, pero que se puede trabajar en las características, en los puntos fuertes o los puntos mejorables y trabajar. Y ser buenos portavoces. ¿Qué consejo o consejos darías a alguien que se tenga que enfrentar a ese reto de asumir una labor como portavoz de la empresa? Que practique mucho, mucho. Recuerdo hace unos años, vuelvo otra vez al deporte, que no es que tampoco, bueno, está en todo, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? No, ¿Por pero qué? bueno. ¿Deporte por qué? Que recuerdo hace unos años, en los años muy buenos de Jorge Lorenzo, cuando tenía el motorista, el piloto de motociclismo, en sus años buenos, que él además era muy joven, creo que tenía 19 años y demás, o así, y entonces él hablaba, recuerdo en una entrevista que le hicieron, hablaba de que para llegar al éxito él lo que intentaba hacer era visualizar el éxito, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se han escrito sobre esa forma de actuar, pero lo cierto es que si te toca ser portavoz, lo primero que tienes que hacer es, si no estás formado, formarte, y luego lo siguiente es practicar, visualizar la situación a la que te vas a enfrentar, que yo creo que no es muy diferente del ámbito profesional. Cuando te vas a enfrentar en una reunión importante, vas a pedir, yo qué sé, vas a estar en una entrevista de trabajo o vas a reunirte con un potencial cliente muy importante que podría ser algo importante para tu carrera, para tu profesión o para tu empresa. Lo normal es visualizar a lo que te vas a enfrentar y practicar. Yo creo que eso es fundamental. Yo he tenido clientes en los que al principio los formábamos y realmente eran personas que no estaban dotadas para la portavocía, porque yo creo que tiene que ver con la forma cómo funciona el cerebro. Hay personas que son más analíticas, más introvertidas, y hay otras que son más extrovertidas, que disfrutan más de estar en contacto con las personas. Y tengo casos de directivos y de directivas
que tenían dificultades al principio. Generalmente tiene que ver muchas veces con el perfil profesional o con la carrera, con las funciones profesionales que has empleado. A mí siempre me han parecido, de principio, peores portavoces, espero que nadie se me ofenda, los portavoces que provienen del ámbito financiero o dentro de la función financiera en las compañías. Siempre me han parecido como que son más difíciles tienen menos capacidad natural, ¿no? Sin embargo, con formación, con práctica, precisamente a lo mejor porque están acostumbrados a utilizar una parte del cerebro mucho más analítica, mucho más medida, luego se han convertido en portavoces fantásticos. Y si tuvieras que valorar comunicación verbal y no verbal, ¿cuál crees que es la que más cuesta desarrollar correctamente? ¿Cuál cuesta desarrollar más correctamente? Bueno, es que creo que es la más importante. Hay escuelas de pensamiento, ¿no? Y yo pienso que la comunicación no verbal es el 75% del éxito. Entonces es la más difícil de dominar. Porque el contenido, la información, el conocimiento, hombre, pues se supone que si estás hablando de algo que es lo tuyo, pues vas a tener éxito. O si te has preparado unos mensajes básicos bien hechos, que para eso están las agencias, para hacer documentos de mensajes básicos, que luego trabajas con el portavoz y que le sirven a ese portavoz de base de todo su discurso, pues eso se puede generar, ¿no? Se puede articular, canalizar, pero la comunicación no verbal a mí me parece esencial. A ver, ¿serían ejemplos de comunicación no verbal los que te saldrían los primeros si te pregunto por cuáles crees que son los principales errores que se cometen en portavocía? Yo creo que hay mil errores. Mira, recuerdo, no sé si... Cuidado con lo que yo vas a decir. no soy un buen portavoz. Recuerdo que hace años tuvimos que formar a unos directivos de una compañía tecnológica. Y había diferentes perfiles, estaba el perfil del director de marketing o de ventas, eran hombres todos en ese caso. Y tuvimos que formar, uno de ellos era el director financiero. Y lo grabamos en vídeo, ¿no? Entonces grabamos la entrevista, el hombre se desenvolvía bien a nivel de mensajes, dominaba todo lo financiero de su compañía, lo dominaba. Y claro, luego después de las entrevistas que grabamos, se lo ponemos para analizar los fallos. Pues se pasó la entrevista, no sé si me va a ver aquí, era así. O sea, me quiero ir. Entonces eso es un claro fallo de que decir, bueno, tú puedes decirle a la persona las bondades de tu compañía, que estás encantado de estar aquí con Carlos, estoy encantado de estar aquí contigo. No, pero estoy encantado de estar aquí contigo, pero bueno, ¿sabes? Estoy encantadísimo, lo sé. Se nos va. Entonces lo que quería decir es eso, que la comunicación no verbal es esencial. Errores, pues, de ese tipo, un montón. O bajar la voz. Cuando uno no está seguro de lo que está diciendo, pues suele bajar la voz. Y así no, así como que no me equivoco. Ya, no te equivocas, pero el cerebro del otro dice, este no sabe de lo que está hablando, ¿no? Aquí pasa cosas así. Hay cosas, ahora, bueno, con este ejemplo que has contado de este señor que huía corporalmente, estaba huyendo, yo he vivido un caso, yo creo que ha sido no digo dramático, porque tampoco, a ver, estamos vivos, no pasa nada al final, pero yo siempre recordaré una situación muy ridícula, pero que visibiliza que hay gente que tiene realmente pánico a este tipo de situaciones. Sí. También una compañía tecnológica importante, española, una entrevista cerrada con un periodista en su momento conocido y yo creo una persona con bastante prestigio en el sector y ahora en una buena posición. Y llegar y ¿dónde está el director general de la compañía? ¿Dónde está? Y mandarle mensaje, ¿dónde estás? Que está aquí el periodista ya, que va a empezar tenemos que empezar la entrevista. Y decir, disculpadme, me ha surgido un problema de última hora, no puedo llegar, que haga la entrevista el director de marketing. Y asomarnos a la ventana, ver su coche aparcado en el parking y saber por otros compañeros de la oficina, está en el baño.
pero no ha salido del baño. Estaba encerrado esperando a que pasara la situación. Y esto me recuerda a una cosa que le escuchaba hace no mucho a Ernesto Sevilla, el cómico, director y actor, que decía, no os preocupéis por los problemas, todo el mundo sabe que cuando los ignoras pasan. Pues esto debía de pensar algo muy parecido. Nosotros muchas veces comentamos el tema de las preguntas verdes, naranjas y rojas, ¿no? Las fáciles, las aparentemente fáciles, las que te dan pie y las que son un peligro. ¿Tú cuáles crees que son realmente chungas? Es súper interesante esto, porque los clientes habitualmente, cuando hacemos un ejercicio en el que primero hablamos con ellos para sacar lo que potencialmente puede hacerles daño, ¿no? A nivel de compañía. Entonces, después de eso lo que generamos es una serie de preguntas para preparar su respuesta. Entonces, claro, todo el mundo asume que las preguntas rojas son las preguntas que todos en la organización saben que si te preguntan eso, ahí flojeas, ¿no? Porque es tu punto débil. Entonces, todos los portavoces, al principio, cuando los estás formando, piensan que esas son las preguntas complicadas, las preguntas rojas. Lo cierto es que cualquier pregunta roja es muy fácil de contestar porque sabes la respuesta. Lo que tienes que preparar la respuesta, ¿no? Pues no sé, voy a lo más sencillo. ¿Por qué este año los beneficios se han hundido? Bueno, si te lo preparas, es muy sencillo. Tú sabes que los beneficios de tu compañía este año o este trimestre se han hundido. Tienes una razón, seguro. Si te ha dado tiempo a prepararla, la respuesta a esa pregunta roja es muy sencilla. Sin embargo, y las respuestas a las preguntas verdes son muy fáciles. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Carlos Molina. ¡Buah! Todo empezó, ¿no? Todo empezó. Sicilia, 1936, ¿no? Sin embargo, las más complicadas de responder son esas preguntas ámbar que parecen, seguramente en el que preguntan no tienen mayor maldad. Entonces, la respuesta es abierta. Y la información que maneja el portavoz en su cabeza las puede convertir en una encerrona. Esas son las verdaderamente difíciles, las preguntas ámbar, ¿no? Que nosotros llamamos ámbar, las distinguimos así. ¿Qué te parece cuando la pregunta realmente es inocente y la persona que responde es la que lo lleva al terreno de la catástrofe? Vamos, lo digo porque yo recuerdo casos, voy a contar 2 casos. En mi etapa no muy extensa como periodista, recuerdo entrevistar a un directivo de una gran compañía editorial española que arrancaban un proyecto. Entonces, hace más de 20 años no se hablaba de startups, ¿no? Hablábamos de proyectos de emprendimiento, pero de startup, el término startup no surgía. Y pues era un proyecto digital relacionado con el negocio editorial. Sí. Algo muy novedoso hace más de 20 años, lo que me contaba esta persona, y yo simplemente le hice una pregunta de, ¿cuáles son vuestras previsiones para de aquí a un año? Y la respuesta fue, de aquí a un año bien, dentro de 2 años ya veremos. Claro, fue como poner un capote por delante y decir, pues te voy a tener que preguntar cuáles son las debilidades que ves y los problemas para que tú ya no seas capaz de atisbar que tu negocio funcione dentro de 2 años. Me parecía terrible. Eso por una parte. Luego durante muchos años estuve trabajando también con un cliente, gran compañía multinacional, tenía un portavoz fantástico en el sentido de que un tío simpático, majo, no tenía ningún reparo en hablar con la gente, muy suelto, conectaba muy bien con la gente, pero te calzaba datos y mensajes que se salían. O sea, la compañía decía, no se pueden dar datos locales, solo consolidados, y él tú le preguntabas, ¿y cuántos clientes tenéis en España? Tanto, y tú decías, muy bien, pues cuando acabe la entrevista toca llamar al periodista y decirle, por Dios, te pido que esto Claro, los beneficios de la compañía no se pueden dar porque ha habido un desliz, discúlpalo, tal, se ha venido arriba. Bueno. A ver, voy a contar un fracaso. Yo tuve un fracaso, si hubiese tenido solo uno. Tuve un cliente, una empresa muy grande de tecnología, muy grande quiero decir en España, tenía un montón de empleados. Y esta compañía es adquirida por otra.
Llevábamos trabajando con este cliente, 3 años creo que era. Esto digo que es un fracaso porque es que realmente no conseguí convencerle. Entonces, bueno, cuando la compañía que adquiría era una compañía cotizada, entonces en el momento en que se comunica la compra, los directivos regionales, bueno, solo hay una persona normalmente en el mundo o 2 personas en el mundo que pueden hablar de la situación, de las adquisiciones, de la situación de los empleados, en fin. Y claro, cuando se produce un merger de este tipo, pues hay muchos nervios. Y curiosamente, los nervios a veces están en las cúpulas directivas, porque hay una evidente duplicidad de funciones. Si tú eres consejero delegado de la empresa A, te adquiere la empresa B, que también tiene consejero delegado en el sur de Europa, pues, en fin, igual hay sinergias con los empleados, ¿no? Y hay negocio para todo, pero lo que está claro es que solo hay un consejero delegado en la empresa que se genera, ¿no? La nueva empresa. Entonces este señor estaba muy nervioso. Y estaba muy nervioso supongo, por su puesto de trabajo. Y yo quiero dar una entrevista. Y yo quiero dar una entrevista. Y yo le decía, no puedes dar una entrevista, no debes dar una entrevista. Y yo voy a dar una entrevista. Y bueno, total, que tuvimos ya ahí no un conflicto, porque él es un hombre encantador, pero bueno, que le buscamos la entrevista. Con una agencia de noticias, pues en España hay 2 grandes agencias de noticias, ¿no? Europa Press y la agencia EFE. En este caso fue con Europa Press. Y este señor dio su entrevista. Y a este señor lo despidieron al día siguiente de ser publicada la entrevista. Y yo me quedé sin cliente a los 6 meses, pero bueno, esa es otra historia, pero sí, fue un fracaso, pero no pude convencerle de que no tocaba. Y es una de las peores cosas que le pueden pasar a un portavoz, la incontinencia verbal, no elegir los tiempos a la hora de hablar. Bueno, es que hay cosas como esas que a lo mejor, bueno, a lo mejor a lo peor, hay veces que solo se aprenden a tortazos, pero bueno. Hay un montón de cosas que podríamos estar hablando de aquí, porque además tú y yo hemos hecho ya unas cuantas formaciones juntos y nos lo pasamos bastante bien. Son muy divertidas. Yo creo que son muy divertidas. Si alguien tiene esa necesidad o tiene ese interés, recomendamos de verdad que someterse, parece que es un castigo, pero participar en una formación de portavoces es una experiencia que además ayuda no solamente a representar a tu empresa, organización o proyecto, sino que también es muy útil para adquirir skills, ¿no? Y habilidades de expresión verbal en cualquier tipo de circunstancia. Pero sí, yo estoy de acuerdo que el tema de la preparación y la práctica son fundamentales. Y algunas cosas se aprenden a veces en cabeza ajena, ¿no? Como con esto. Pues muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a ti. Así que, bueno, pues esperemos que a los que nos hayáis visto, oído o las 2 cosas, intento saber qué puede pasar, pues también os haya resultado interesante. Estaremos encantados y abiertos a que nos dejéis comentarios y opiniones y experiencias, que en el fondo lo que nos gusta mucho son las anécdotas. Te doy las gracias again y también al equipo que está al otro lado de las cámaras, a Verónica, a Silvia, Raquel, Alba y Marc, que nos ayuda a hacer mucho mejores cada día. Hasta pronto, próximo episodio, no lo perdáis.